Sean todos bienvenidos. Me da gusto verles a todos y cada uno de ustedes. Cuánto me regocijo de verlos. Créanme, me pongo triste cuando no los veo. El apóstol Pedro lo escribió a un anciano, un hombre mayor, pero lleno del amor de Cristo, lleno de la compasión de Cristo. Escribió en la segunda epístola universal que él escribió, allá en el capítulo 1, verso 10 en adelante. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro dice, haciendo estas cosas, porque haciendo estas cosas uno no caeréis jamás, y porque de esta manera os será entregada amplia y generosa entrada, dice, amplia y generosa entrada, ¿dónde? En el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, dice el apóstol Pedro, estas razones que acabo de mencionar, muy importantes, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia, oigan bien, que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Primero les dice, por esto, por lo dicho anteriormente en el verso 10 y 11, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Es más, dice, también aún después de muerto, yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Hermanos y hermanas y queridas personas que nos acompañan, cuánto más importante es hablar acerca de lo que hemos estado hablando, hermanos. Hermanos, yo quisiera hablarles de 1000 cosas, hermanos. Pero el Señor me detiene en este punto de la naturaleza pecaminosa, y me detiene, y quiero avanzar, y me vuelve a traer, y me vuelve a traer. ¿Por qué razón? Yo le decía, Señor, ¿por qué no hablamos ya de las consecuencias del pecado, Señor? Y ya terminamos este ciclo y ya pasamos a otro. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué, queridas personas que nos acompañan? Porque yo creo que si muchas personas han muerto por dengue, más personas están yendo al infierno por creer que pueden vivir una vida de práctica de pecado, una vida de rebeldía para con Dios y a su vez irse al cielo. Millones de personas están utilizando esta doctrina o dogma de fe, de que ellos no pueden dejar de practicar el pecado. Y ya les dije, no estoy hablando de perfección sin pecado. Los gringos le llaman sinless perfection. No estoy hablando de esta perfección, de esta vida de perfección sin pecado. Porque como dice Juan allá en su primera epístola, haríamos a Dios mentiroso. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de una vida donde el pecado no es una práctica habitual, es la excepción y no la regla. Y cuando un cristiano, hubiere pecado, realmente se duele, reconoce su pecado, confiesa a Dios su pecado con un corazón contrito y humillado, y se aparta de ese pecado con la ayuda de Dios. Amado, millones de personas de todo el mundo
están yendo al infierno creyendo que porque les han enseñado que nacen con una naturaleza pecaminosa que los va a obligar a pecar, aún siendo cristianos, es por ello que ellos pecan. Y además no es culpa de ellos, sino de la naturaleza pecaminosa, de esa sustancia, de esa mancha de pecado. O como dicen algunos, de que Satanás se personifica en el pecado y viene a morar en el cuerpo como si fuera una célula, como si fuera un glóbulo rojo. Y es por eso que yo quiero que me permitan, hermanos, continuar hablando de esto, la verdad. Y no solo eso, quiero que tú entiendas que aquí el deseo no es a la verdad. Aquí no es entrar en controversias con nadie, es simplemente ir a la Biblia. Ir a la Biblia y decirle: Señor, háblame a través de tu palabra. No se me olvida, ahí mismo en Comayagua, una vez hablando con un hombre me dijo: Calvino o Arminio. Le dije yo: Cristo. ¿Por qué no Cristo? ¿Por qué no Pablo? O sea, ¿por qué tiene que ser Calvino o Arminio? ¿Por qué no Cristo? ¿Por qué no el Espíritu Santo que inspiró todas las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago? El libro de los Hechos de Lucas, el Evangelio de Lucas y todo el Antiguo Testamento. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no leer la Biblia con los lentes del Espíritu Santo? Sino que tenemos que leerla con los lentes de uno o del otro. Amados, y es por eso que hoy que deseo compartir con ustedes la octava parte de este ciclo de enseñanzas que hemos titulado El pecado y sus consecuencias en la vida del pecador. Yo quisiera continuar examinando esta razón por la cual no peca el ser humano, y es la naturaleza pecaminosa. Yo quisiera analizar un verso más, que seguramente nos va a tomar 2 partes, pero no importa, hermano. Yo veo las madres que están ahí con su niño con dengue hemorrágico, con su familiar con dengue hemorrágico, que no se mueven del hospital. Ahí están en el hospital día y noche, y cuando pueden hablar con el doctor le dice: ¿cómo va mi paciente? ¿Cómo va mi paciente? Y le dice: mira, ahí va, está grave, doctor, haga todo lo que pueda, ahí estamos. Yo quiero que ustedes me toleren un poco de locura, como decía Pablo, porque yo quiero hacer todo lo que pueda, como ese médico que está ahí, haciendo todo lo que está a su alcance. Todo lo que está a su alcance para poder salvar la vida de ese ser querido de un familiar. Y yo estoy casi seguro que aquí en medio de nosotros hay personas que han tenido un familiar con dengue, orando a Dios que no se vuelva hemorrágico, o si lo han tenido con dengue hemorrágico, orando a Dios que ya no le bajen más las plaquetas porque las tienen 30,000 y Señor, se puede morir. Yo no solo quiero pedirles que me toleren un poco de locura, como decía Pablo, sino que oren por mí. Oren por mí. Para que Dios me dé gracia, me dé entendimiento, me dé sabiduría para poder expresar todo esto. Créanme, a veces me siento como Moisés, tartamudo. Y volteo a ver y digo: Señor, ¿dónde está mi Aarón? Y el Señor me dice: es el Espíritu Santo. Tu Aarón es el Espíritu Santo. Y digo yo: gloria a Dios, gracias Señor. ¿Qué mejor Aarón podría tener que el Santo Espíritu de Dios? Yo quisiera hoy estudiar ese texto que está en el libro de Efesios capítulo 2 verso 3. ¿Por qué? Porque es un texto que se ha utilizado por aquellos que creen y predican que hay naturaleza pecaminosa como fundamento bíblico. Y estas personas fácilmente dicen: mire pastor, ya ve, éramos por naturaleza hijos de ira. Yo quiero que lo proyecten, por favor. Dice Efesios capítulo 2 verso 3, dice el apóstol Pablo hablando a los cristianos gentiles de la ciudad de Éfeso, entre los cuales también todos nosotros, aquí ya se incluye él, ¿verdad? Y también podríamos decir que incluye a los judíos, no solo los gentiles. Dice: entre los cuales también todos nosotros, judíos y gentiles, yo incluido, dice el apóstol Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Dice: y éramos por naturaleza hijos de ira. Ya ve predicador. Dice
Dice, éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, mire, el hombre por naturaleza es hijo de ira. El hombre por naturaleza desde que nace, ¿verdad? Ya está bajo la ira de Dios. Amados, realmente el apóstol aquí está afirmando que estamos expuestos a la ira de Dios debido a que tenemos una naturaleza pecaminosa, o bien que Dios está enojado con cualquier ser humano por poseer una naturaleza pecaminosa en su cuerpo, heredada de sus padres de generación en generación, y que le obliga a pecar. Desde que Dios lo creó en el vientre de su madre. Amados, la respuesta es un rotundo no. Ahora ustedes van a decir, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque mientras ellos utilizan la última parte del verso de Efesios, yo quiero dedicarle 2 horas, 2 enseñanzas a estudiar este verso. Y para comprobar que no es a esta naturaleza pecaminosa que quiso referirse aquí el apóstol Pablo, es necesario analizar algunos aspectos que son necesarios. ¿Para qué? Para realizar una correcta exégesis, una interpretación correcta de este verso en particular. ¿Y cuál es el primer aspecto que considero necesario analizar para hacer una correcta exégesis? Es los diferentes significados que se le da en la Biblia. Específicamente voy a referirme al Nuevo Testamento, a la palabra naturaleza. Para ello deseo que veamos algunos. Primeramente quiero decirle que la palabra naturaleza aquí es, y en otros versos, es la palabra en griego physis, y que en su más amplio sentido designa, óigase bien, las características propias de cada ser. Las características propias de cada ser. Lo que define a cada ser y por lo que un ser se diferencia o se distingue de otros. Así, cuando hablamos de la naturaleza del hombre, se alude a lo que el hombre tiene de por sí, es decir, a su esencia, en contraposición a lo que recibe de afuera, ya sea por educación o por costumbres. Y esto, según el diccionario bíblico Nelson. Según la concordancia Strong's, la naturaleza es la disposición natural o la constitución natural, es decir, la estructura natural, como el ser humano fue diseñado por Dios, habla de un estado natural. Por ejemplo, el estado natural del agua es líquido, ¿sí o no? Y así la encontramos en los ríos, así la encontramos en los lagos, la encontramos en el mar, por decir un ejemplo. Pero también el estado natural del agua es sólido, es hielo, lo encuentras en la nevera, en la refrigeradora de tu casa. Pero también lo encuentras ahí en el Polo Norte, en los grandes bloques de hielo, por decir algo. O en los témpanos de hielo que flota por los mares. Pero también el estado natural del agua es vapor. Podemos encontrar el agua en su estado de vapor cuando estás hirviendo agua en tu casa. Tú ves el agua en estado de vapor, o la puedes ver el agua en aquellas aguas conocidas como aguas termales, o en aquellos lugares conocidos como geysers. Vapor de agua. Igual, la naturaleza se define como la forma como fue creada por Dios. Toda criatura, incluyendo al ser humano, y todo objeto, es su constitución natural, su estructura, su estado natural. Pero también es importante que entendamos que también se refiere al uso natural. No sé si me explico. Al uso natural que Dios le dio
a cada parte de esa estructura de nuestro cuerpo. Y bueno, en lo que se refiere a los seres humanos, podemos decir que es la forma en que todos fuimos creados. Es nuestro estado natural, pero también podemos hablar del uso natural que Dios nos da como individuos. Dios nos creó para alabarle y para adorarle. Amén. Pero también Dios le da un uso natural a nuestros cuerpos, amados y amadas. Y Dios no quiere que presentemos nuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentemos a nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Ese es el uso natural que Dios espera de nosotros como individuo. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y Él quiere que, no presentemos nuestro cuerpo para la maldad, para la iniquidad, para el pecado, sino ¿para qué? Para la justicia, para hacer lo que es recto, ¿para qué? Para hacer lo que es correcto, lo que a Dios le agrada, lo que es conforme a la voluntad de Dios. Amén. Sin embargo, a estas definiciones, el diccionario lexicón del griego de Bauer, Danker, Arndt y Gingrich agregan otra forma de definir physis o naturaleza, y esta es el carácter natural. No solamente la constitución natural, la estructura con que Dios nos diseñó, no solamente el estado natural o el uso natural, sino el carácter natural de un ser, de un individuo o un sujeto, definiendo carácter natural de un ser humano como su forma de pensar, su forma de razonar, su forma de sentir, cómo expresa sus emociones, cómo expresa los sentimientos frutos de esas emociones naturales. Pero también, óiganlo, esto es importante, su forma de actuar, su comportamiento, su conducta. Amén. Podemos decir algo. El carácter natural de una persona que está siendo gobernada por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿cómo va a ser ese carácter natural? ¿Cómo va a ser su manera de pensar? ¿Cómo va a ser su manera de hablar? ¿Cómo va a ser su manera de ver las cosas? ¿Cómo va a ser? ¿Saben cómo va a ser? Va a ser de acuerdo, a su egoísmo, va a ser de acuerdo a su rebeldía, a su ingratitud. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque la mente carnal es enemistad contra Dios. La mente gobernada por una voluntad que ha sido entregada, que ha sido rendida a satisfacer los deseos del cuerpo y de la mente, ¿a qué va a llevar a la persona? Al pecado, a la esclavitud, a la muerte espiritual, a la separación con Dios, con su Dios y Creador. Amén. Amados, y los que viven según la carne, dice aquí el apóstol Pablo en Romanos 8:8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ese es el carácter. Ese es el carácter, es la manera de pensar, de ver las cosas, es la manera de hablar, es la manera de manifestar sus emociones, pero también es la manera de actuar de una persona que está gobernada por los deseos de los ojos de la carne y de la vida. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ni quieren. Y no pueden agradar a Dios no porque tengan una naturaleza pecaminosa que les obliga a pecar, sino porque solamente podemos agradar a Dios si por el poder de Dios a través del Espíritu Santo que viene a morar en el creyente, podemos vivir esa vida santa, agradable a Dios. Amén. Y para que el Espíritu Santo de Dios more en una persona y el poder de Dios a través del Espíritu Santo esté a disposición de esa persona tiene primero que ¿qué? Aceptar a Cristo, hermano. No, que Cristo te acepte a ti, que Cristo acepte a esa persona. No sé si me explico. La persona tiene que convertirse a Dios, porque el Espíritu Santo es derramado
Y en el interior de la persona, en ese mismo momento en que la persona se convierte a Dios. Amén. Pero ¿qué pasa cuando la persona se convierte a Dios? Vemos que su carácter natural es transformado. Dios ha obrado en esa persona lo que se conoce como la regeneración del corazón. Dios ha obrado en esa persona por medio de su palabra y su Espíritu Santo lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Y esa persona es nueva criatura. Esa persona está en Cristo Jesús y ahora va a tener un nuevo carácter, y ese carácter va a ser el carácter de Cristo. Porque las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esa persona va a pensar: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué diría Jesús en mi lugar? ¿Sí me entienden? Ustedes van a ver a una persona que es nueva, tiene una nueva vida, no solo en tiempo, sino en calidad. No solo es nueva porque comienza desde el momento en que se convierte a Dios y es perdonado por Dios, es salvado por Dios, por gracia, por la fe en Jesucristo, sino que es una vida nueva en calidad, porque es la vida de Cristo en el cristiano. Entonces, cuando hablamos del carácter, podemos ver que tiene que ver con su manera de pensar, con su manera de expresar sus emociones, aún con su manera de hablar, pero también con su manera de actuar. Y ahorita lo acabamos de ver en ambos ejemplos. Cómo actúa la persona que está aún sin convertirse a Dios, no regenerada, y cómo actúa la persona que ya se ha convertido a Dios. De hecho, quiero recordarles que la persona no nace regenerada. Si la persona naciera regenerada, entonces por demás murió Cristo, en vano murió Cristo y resucitó. Entonces es muy importante entender todo esto cuando hablamos del carácter natural de una persona, de su manera de pensar, de su manera de hablar, de expresar sus emociones y su manera de actuar. Es por ello que algunos han definido la naturaleza humana como una serie de características o rasgos que los seres humanos tienden a compartir o tienen en común entre ellos. Y estas características o rasgos son propias del ser humano. Y esto incluye, como dijimos, su forma de pensar, su forma de sentir y su manera de actuar. Y esto lo hace único y diferente de cualquier otro ser vivo conocido. Es más, algunos escritores agregan a esta definición de naturaleza humana, que es nuestra libre elección sobre el bien y el mal, lo que nos define como individuos. Es nuestra libre elección entre el bien y el mal lo que nos hace diferentes de los demás seres creados por Dios. Porque yo pregunto, ¿qué otros seres creados por Dios tienen esa libre elección sobre el bien y el mal? Ninguno. Solo nosotros, los seres humanos. Ahora bien, el segundo aspecto que estamos obligados a considerar con respecto a la palabra naturaleza en la Biblia, no solo son los diferentes significados, sino las diferentes aplicaciones que se le da a esta palabra en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué es importante ver las diferentes aplicaciones? Bueno, para que al igual como hicimos con la palabra sarx o la palabra carne, podamos aplicar la palabra physis o la palabra naturaleza de manera correcta en cada verso. Y al aplicarla de manera correcta en cada verso o versículo, como le quieras llamar, entonces vamos a poder realizar una exégesis o interpretación correcta del verso. Y algunas de estas aplicaciones son: la primera de ellas, la más común quizás, para designar la peculiaridad o las características propias de cada ser.
las características o rasgos propios de cada ser que lo diferencian de otros o que lo hacen único y diferente de los demás. O esta aplicación la encontramos en el libro de Santiago, capítulo 3, verso 7. Dice así: porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Aquí vemos que hay naturaleza, características o rasgos únicos de las bestias, de las aves, de serpientes y del ser humano. Características únicas que hace a las aves aves y que sean diferentes de las serpientes, porque las características de las serpientes, la estructura con que Dios la creó, el diseño con que Dios la creó es muy diferente a la de las aves. Y la de los seres del mar es muy diferente, su estructura, su constitución. Esas características o rasgos que los hacen únicos y diferentes de los demás, de los seres del mar, van a ser diferentes de los serpientes y de las aves, y también ¿de quién? De los seres humanos. ¿Sí me explico? Es por ello que la Biblia de las Américas lo traduce, porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar, y han sido domadas por el género humano. Amén. La segunda aplicación es para referirse a esa constitución o la forma en que fueron creados los seres humanos y todas las criaturas, pero también el uso natural que se les dio. En esta segunda aplicación vemos cómo no es posible separar la forma en que fueron creadas, la constitución del ser humano, hombre y mujer, del uso natural que su creador les dio. Y en este caso su creador, para mí, es Dios. Repito, no podemos separar la forma en cómo Dios creó al hombre y a la mujer y el uso natural que Dios estableció para cada parte del cuerpo humano, de la estructura del hombre y de la mujer. Pablo le llama a esto el uso natural. Y esta aplicación la vemos en sentido negativo cuando el apóstol Pablo escribe a los cristianos de Roma en Romanos capítulo 1, verso 26, lo siguiente. Dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es decir, a algo que no es natural, a algo que no es para lo que fueron creados. Porque lejos de glorificar a Dios con sus miembros, Dios le llama a esto pasiones vergonzosas. Dice: pues aún sus mujeres, ¿qué dice aquí? Cambiaron ¿qué? El uso natural. Aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es ¿qué? Contra naturaleza. Por el que es contrario a la naturaleza o al uso natural que Dios estableció. Vemos cómo dice aquí el apóstol Pablo: las mujeres cambiaron las relaciones sexuales naturales o la práctica de sus relaciones sexuales que Dios había establecido entre un hombre y una mujer, por las que son contra la naturaleza. Así como los hombres, también nos dice el apóstol Pablo en el versículo que sigue, en el verso 27, así como los hombres también dejaron las relaciones naturales con las mujeres, cometiendo hechos vergonzosos, dice en Romanos 1:27, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. ¿Sí queda claro? En otras palabras, aquí vemos cómo Dios está denunciando que el ser humano, el hombre y la mujer, cambiaron el orden establecido por Dios en contra del uso natural o sus características naturales de varón y de hembra.
Y hay mucho que predicar acerca de esto. Hay mucho de qué predicar o enseñar de cómo Dios creó al hombre, cómo Dios creó a la mujer, cómo Dios creó sus órganos reproductores diferentes, masculinos y femeninos, y se complementan. Se complementan ¿para qué? Para glorificar a Dios a través del matrimonio. También para obtener placer. ¿Por qué no decirlo? Ahí Dios nos dice deleítate, y la palabra deleite aquí es wow, deleítate es disfruta en gran manera, dice, con la mujer de tu juventud. Nomás lee Cantar de los Cantares y te vas a dar cuenta de cómo el sexo dentro del matrimonio es algo que Dios permite para que el ser humano obtenga un placer. Pero no solo eso, también para la reproducción. Dios creó esos órganos sexuales masculinos, femeninos, perfectos para la reproducción. ¿Por qué? Porque como nos dice Dios a través del profeta Malaquías, Él quería una descendencia para Dios. Él quería una descendencia para Dios. Pero Dios no creó los órganos reproductores masculinos y femeninos. ¿Para qué? Para que le demos otro uso que es contrario a la naturaleza. Contrario a el orden o el uso natural que se les dio. Amén. Una tercera aplicación, y esta tiene que ver mucho con Efesios capítulo 2, verso 3, en su parte B, donde dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Y yo quiero que ya vayamos pensando desde ahorita en esa primer palabra que el apóstol Pablo usa cuando dice éramos. No dice somos, dice éramos. Desde ya vayan pensando en ella. Tiene mucho significado en lo que vamos a estar estudiando. Éramos. La tercera aplicación se usa para referirse a algo que es innato, que es natural al ser viviente con respecto al comportamiento. Ya no tanto a la estructura física, al cuerpo físico. Ya no tanto al uso natural del cuerpo físico, sino al comportamiento, al carácter natural. Como también decíamos que el diccionario Lexicon del griego de Bauer, Danker, Arne y Greenwich traducen también la palabra physis o naturaleza. Y este comportamiento innato o natural o connato le llaman algunos, Vine en su diccionario expositivo le llama connato, es decir, natural, es al que el apóstol Pablo se está refiriendo cuando en su epístola a los Romanos, capítulo 2, verso 14, él dice: porque cuando los gentiles, es decir, los que no son judíos, porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, que no conocen la ley de Moisés, que no están familiarizados con la ley de Moisés, que no han estudiado o leído la ley de Moisés como los judíos, óigase bien, porque cuando los gentiles que no tienen ley, dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley, y fíjese bien lo que dice Pablo, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, aunque no tengan la ley de Moisés, no hayan leído la ley, no hayan sido instruidos en la ley, no la conozcan para obedecerla, son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque hacen por naturaleza lo que es de la ley. A ver. ¿Qué no por naturaleza no podemos hacer lo que es de la ley? Porque nos obliga a pecar, porque es una fuerza en nosotros que nos impulsa a pecar y por lo tanto inevitablemente, oígase bien, inevitablemente, aunque seamos
cristianos, dicen estas personas, tenemos que pecar porque somos nacidos por medio del Espíritu Santo en nuestro espíritu humano, en nuestro hombre interior, pero nuestro cuerpo sigue igual de malvado, sigue igual de corrupto, sigue igual de perverso. Por eso la persona, la no cristiana, le es imposible dejar de pecar o no practicar el pecado o no hacer tal o cual pecado, y al cristiano también. O sea, pero Pablo dice que los gentiles que no tienen ley, dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Ah, caray, aquí la cosa se le complica a los que creen que hay naturaleza pecaminosa, seamos honestos. ¿Qué quiere decir aquí esto? Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está aplicando aquí de una manera muy particular a este verso y también a Efesios 2:3 el significado de la palabra naturaleza como el comportamiento innato o natural o connatural, como les decía, que les llama Vine. Es decir, un comportamiento que es fruto de su naturaleza o constitución. ¿Y cómo sabemos que aquí el apóstol está hablando de un comportamiento que es fruto de la constitución del ser humano? Porque en el verso 15, en Romanos 2, verso 15, se nos dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dice, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, está hablando de cómo el ser humano fue creado por Dios. Y está hablando de que esta conducta es natural por un estado natural del ser humano. Porque habla, como les decía, de la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, que es algo que Dios da al hombre cuando le forma, acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Ahora bien, considero necesario expresar aquí que cuando los gentiles hacen por naturaleza lo que es de la ley, es porque Dios además les imparte una luz a todos los hombres. Y esto es importante. Dios le imparte una luz a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios no solo nos creó, sino que Él imparte luz a todo hombre. Es más, en Romanos capítulo 1, mucha gente me dice, oiga, pero los mayas que no tenían Biblia, los incas, aquí está la respuesta. Romanos capítulo 1, verso 19 dice, porque lo que de Dios se conoce, porque lo que los seres humanos conocen de Dios, aunque no hayan leído nunca la Biblia, ¿quién crees que se los manifiesta en su gran amor y misericordia? ¿Quién crees que imparte esa luz a todo hombre? Dios. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahí está la gracia de Dios. Ahí está el amor de Dios que no quiere que ningún ser humano perezca. Ahí está. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles. Oiga bien, se hacen claramente visibles a través del Génesis 1 y 2 y ahí donde Dios va hablando de la creación del mundo. Se hacen visibles las cosas de Dios como su eterno poder y su deidad a lo largo de toda la Biblia que estas personas han leído. No, ya dijimos que los mayas, los incas y mucha gente no ha leído la Biblia, pero aún así Dios en su infinita misericordia, en su gracia, Dios se los manifiesta por medio de ¿qué?
de la creación del mundo. Por medio de la creación, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Siendo entendidas, no por la lectura de la palabra de Dios, sino por las cosas hechas. Y me encanta lo que dice al final. De modo que no tienen excusas. Oiga bien lo que dice. De modo que no tienen excusas. Amados y amadas, esto hace que sea natural que la gente crea en un ser superior. Y quiero citar lo que escribió Charles Stanley. Dice Charles Stanley, es natural que la gente crea en un ser superior, porque dentro de cada uno hay una conciencia que lo hace estar consciente de su presencia. Esto lo evidencian los estándares del bien y del mal que existen en cada comunidad o en cada sociedad que se organiza o en cada nación. Hasta aquí lo que Charles Stanley escribió. Y amados y amadas, y si los gentiles que no tienen la ley de Moisés hacen por naturaleza o de manera natural o innata lo que es de la ley, esto nos debe de llevar a concluir obligatoriamente que entonces el ser humano no nace con una naturaleza pecaminosa. Al contrario, Dios crea al ser humano, ¿para qué? Para que el ser humano pueda conocerle a Él. ¿Por qué? Porque Dios mismo se manifiesta a ellos a través de la Biblia o a través de las cosas creadas. Y dice desde la creación. O sea que no hay un ser humano a quien Dios no se le haya revelado a través de las cosas hechas por Dios, a través de la creación del mundo. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. En otras palabras, no hay un ser humano que no haya tenido ese conocimiento experimental, vivencial, fruto de la conversión. No hay un ser humano que no haya tenido ese conocimiento básico de Dios, de ese ser superior. ¿Por qué? Porque se nos dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles. El que no las quiere ver es porque ya no las quiere ver, punto. Intereses personales egoístas, punto. Pero dice que las cosas visibles, invisibles de Él, se hacen claramente visibles desde la creación. Es decir, desde el momento en que Dios hizo la creación, desde antes que Dios creara a Adán y Eva. Entonces no hay ser humano que no tenga esta oportunidad, punto. Porque Dios creó este universo y luego en el último día, en el penúltimo día creó al hombre y el último día reposó. Pero de ahí para acá, Dios se encarga que sus atributos invisibles se hagan claramente visibles. Su eterno poder y su deidad se hagan claramente visibles desde la creación del mundo. Y fíjense lo que dice aquí, siendo entendidas. No solamente es que el hombre tiene esa luz de Dios. No solo es que el hombre tiene esa luz que Dios imparte a todo hombre, sino que la entendió. Recuerdo haber leído hace muchos años una historia de un pintor ruso ateo. Él iba a pintar una persona y cuando iba a pintar la mano tenía problemas para pintar este dedo. Le conocemos como el dedo gordo. ¿Me entienden? Y entonces él se quedó viendo el dedo para ver cómo pintarlo, cómo plasmarlo en el lienzo, y lo vio y vio cómo se movía de arriba para abajo, afuera hacia adentro, circular, y dijo, wow,
wow, este dedo, o sea, se lo imaginó como una maquinaria. Y dijo, este dedo es una maquinaria perfecta. Wow, este dedo no pudo ser fruto de una explosión, dijo él, no, para nada. A este dedo lo tienen que mover tendones y todo. Aquí van vasos sanguíneos, aquí hay huesos. Esos huesos se unen entre sí con articulaciones que funcionan perfectamente. Wow, dijo, wow, aquí tiene que haber un ser superior que creó este dedo. Y este hombre, en el silencio y en la soledad de su estudio de pintura, dijo, ser superior que creaste este dedo, yo quiero conocerte. Ser superior que creaste este dedo, yo quiero conocerte. Amén. Y lo conoció, claro, él puso de su parte, buscó cristianos, fue expuesto al evangelio, a la palabra de Dios. Y conoció a Dios a través de la Escritura. Y se convirtió a Dios. Amados, este es un ejemplo de cómo Dios da luz a todos los hombres. Cómo Dios imparte luz a todos los hombres. ¿Para qué? Para que puedan ser salvos. Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Punto. Y Él, cuando Él forma ese ser humano en el vientre de su madre, le pone las capacidades para poder entender las cosas invisibles de Dios a través de las cosas visibles. Amén. De modo, dice, que no tienen excusas. Así que no es porque la persona nazca con una naturaleza pecaminosa, heredada de sus padres, especialmente dicen que viene en el ADN del padre, varones. Y su padre heredó de su padre y su padre de su padre, y así hasta que la heredaron de Adán. Sino que al contrario, pone las capacidades. Dios lo hace en su soberanía, en su gran amor, en su misericordia, en su gracia, en su bondad. Dios pone esas capacidades en el ser humano, esa capacidad de pensar que no tiene otro ser creado, esa capacidad de razonar, de analizar, que no tiene el ser humano, esa capacidad para diferenciar entre el bien y el mal. Dios lo pone en nosotros. ¿Para qué? Para que busquemos a Dios. Amén. Para que busquemos a Dios. ¿Por qué? Porque, como decía el escritor del libro de los Hechos, o sea, Él no está lejos de nadie. O sea, Él no está lejos de nadie, al contrario. Él no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Amén. ¿Para qué? Para que podamos buscar a Dios. Amados y amadas, una cuarta aplicación que debemos considerar si queremos hacer una exégesis correcta de la palabra physis o naturaleza, es el uso que el apóstol Pablo le da a esta palabra naturaleza aquí en Efesios capítulo 2 verso 3. Y este es que el apóstol Pablo utiliza aquí la palabra naturaleza en sentido figurado. Y lo hace para referirse al carácter natural de un ser o individuo, a su estado natural o características, definiendo el carácter natural de un ser humano como la manera de pensar y actuar. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de algo en sentido figurado? Que tiene un significado o sentido que no es el originario o literal, sino otro sentido que guarda relación con este. En la Biblia, a esto se le conoce como metáfora. Y esta es una figura de pensamiento por el cual o por medio de la cual una realidad o concepto se expresan por medio de otra realidad o concepto diferentes, pero que guardan cierta relación o semejanza.
Así que Pablo no está hablando en Efesios 2:3 del cuerpo humano físico corrompido y malvado, porque éste está contaminado por el pecado desde el nacimiento, o en el cual el pecado es parte inherente de su esencia o de su característica permanente, sino que el uso que se le da es en sentido figurado. Esa misma aplicación de la palabra naturaleza es la que se utiliza aquí en Efesios 2:3, en donde leemos: éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no se está refiriendo al pecado que como una bacteria infecta a nuestro ser humano desde que estamos en el vientre de nuestra madre y se mete en el ser humano y pasa a ser parte propia del ser humano, como cuando injertas una ramita ahí en un tronco, que viene a ser parte del tronco y permanece con esa naturaleza pecaminosa desde que nace hasta que muere, aun cuando es regenerado por Dios. O sea, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que el ser humano en su estado natural no regenerado, por su carácter natural no regenerado, va a tener una forma de pensar, va a tener una forma de sentir, va a tener una manera de actuar. Y en el caso de estos gentiles a quienes el apóstol Pablo les está escribiendo, estos gentiles de Éfeso, su estado natural, su forma de pensar, su forma de sentir y de actuar, antes, óigase bien, antes de convertirse a Dios, es descrita aquí mismo por el apóstol Pablo en el contexto de este texto, como es Efesios 2, capítulo 1 y el verso 3 mismo. ¿Qué les dice? Vean cómo vivían. 1, estando muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. Aclaro aquí, esta es una muerte espiritual. Es una muerte espiritual que significa separación con Dios, y eso es grave. No tienes una relación personal con Dios. Le oras y Dios escucha pero no contesta. Punto. Voltea su rostro. Así de sencillo. Dice: muertos en vuestros delitos y pecados. Y estoy hablando de que es una muerte espiritual. No estoy hablando de una muerte física. Porque estas mismas personas dicen: ya ves, el pecador está muerto en delitos y pecados, y el muerto no puede reaccionar, el muerto no puede hacer nada, al muerto lo golpeas, bla, bla, y no puede hacer nada, al muerto agarras un tizón ahí encendido, se lo pones, no puede hacer nada, el muerto no reacciona. Aquí Dios no está hablando de muertos físicos, está hablando de muertos espirituales, separados de Dios, pero aún con la capacidad de conocer a Dios y de entender a Dios por los medios que Dios ha dispuesto, como ya vimos, desde la creación, de modo que no tienen excusas. ¿Y cómo estaban estas personas? ¿Cuál era su carácter? Su estado natural antes de su conversión. ¿Cuál era? Muertos en delitos y pecados. ¿Quieres saber cuáles pecados? No, pues vete a la lista de Gálatas 5, etcétera, 1 Corintios 6, etcétera. Es más, aquí en Efesios 5, del 2 en adelante, él empieza a hablar de una serie de pecados, del 2 al 6. Estas personas estaban muertas en sus delitos y pecados. Estas personas estaban siguiendo la corriente de este mundo, o andaban, para que sea más entendible, en los caminos de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás. ¿Por qué razón? Porque se conducían de acuerdo al que gobierna las tinieblas, o eran conducidos porque gobierna las tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios era su padre. Porque el que practica el pecado es del diablo, punto. Y estos estaban muertos en sus delitos y pecados. No solo estaban muertos espiritualmente. Oiga qué triste condición de estas personas. Qué triste el estado natural, oiga bien, qué triste el estado natural del ser humano sin convertirse a Dios. Si ese es su estado natural, si usted aún no se ha convertido, para que huya de ese estado y venga a Cristo y sea salvo por la fe en Él. Dice que están muertos espiritualmente, separados de Dios, no hay comunión con Dios. Pero no solo eso, te vuelves hijo del diablo. Porque no solo estás muerto, ellos estaban y tú estás muerto en tus delitos y pecados, separado de Dios, sino que eres un hijo del diablo y una hija del diablo. Y lo digo con respeto.
Si no lee primera de Juan 3:8, dice: el que practica el pecado es del diablo, punto. Le busques por donde le busques, leas la versión que leas, el que practica el pecado es del diablo. Es más, hay algunas paráfrasis, hay algunas versiones de la Biblia que son paráfrasis de la Biblia, no tomado el texto literal, que te van a aclarar más quizás esto, que el que practica el pecado es hijo del diablo, que quiso decir Dios a través del apóstol Juan. Pero además dice que están viviendo de acuerdo a los caminos de este mundo. Es decir, andaban por el camino ancho que lleva a la perdición. Así vivían, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás. ¿Por qué? Porque eran gobernados por él, viviendo, dice el apóstol Pablo, egoístamente. Es decir, solamente para satisfacer los deseos de su cuerpo, los deseos de su mente, que se oponían a los consejos de Dios, de su conciencia y de la razón. Por eso dice que estaban haciendo la voluntad de la carne y de sus pensamientos. O, como algunos hacen una paráfrasis de esto, o siguiendo, dice, nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Además, ¿cómo vivían? En ese estado natural, no regenerados. ¿Cómo vivían? Siendo hijos de desobediencia, o viviendo una vida de rebeldía contra Dios y su voluntad. Pero también en Efesios 5:8 se nos añade un poco más de cuál era el estado natural no regenerado de estas personas. Dice, siendo tinieblas o estando en tinieblas. Así lo expresa el apóstol Pablo en Efesios 5:8. Y esto describe, a manera de resumen, el carácter de vida de los no convertidos, como personas carentes por completo de la verdad y virtud en cuanto a las cuestiones intelectuales y morales, como escribe John MacArthur. Los no convertidos, o sea, son personas carentes por completo de verdad y virtud en cuanto a las cuestiones intelectuales y morales. Hasta aquí lo que escribió MacArthur. Ahora, Carlos Finney escribe al respecto, y con esto termino. Es común, dice, refiriéndose a esa palabra physis, naturaleza, que el apóstol Pablo usa en Efesios 2:3. Dice, es común y apropiado, óigalo bien, es común y apropiado hablar del estado en el cual están los hombres universalmente como un estado natural. Primero define eso. Es común y apropiado hablar del estado en el cual están los hombres o los seres humanos universalmente como un estado natural. Por lo tanto, hablamos de pecadores antes de la regeneración como un estado natural o naturaleza, opuesta a un estado transformado, a un estado regenerado, opuesta a un estado de gracia. Ya lo habíamos hablado antes. Por lo tanto, dice, hablamos de pecadores antes de la regeneración como un estado natural o naturaleza, opuestos a un estado transformado, a un estado regenerado, opuestos a un estado de la gracia. Finney continúa escribiendo en 1 de Corintios capítulo 2 verso 14. Pablo habla del hombre natural. Pablo habla del hombre natural, refiriéndose a la persona que aún no se ha convertido a Dios, que no ha nacido de nuevo, que no es cristiana, que no está llena del Espíritu Santo. Y es en este estado natural, no regenerado, que estos pecadores gentiles estaban bajo la ira de Dios. Como bien lo expresa el salmista en el Salmo 7:11, donde afirma que Dios es un juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Ahora bien, dice Finney, con esto no necesariamente se quiere decir que la persona tiene una naturaleza pecaminosa en sí misma
Lo repito, con esto no necesariamente se quiere decir que la persona tiene una naturaleza pecaminosa en sí misma, sino que este es el estado natural del ser humano antes de la regeneración. Hasta aquí lo que escribió Finney. O sea, este es el estado natural, este es su carácter natural, habiendo elegido que su intelecto y su voluntad vivan. ¿Vivan para qué? Para satisfacer los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, que son contrarios a Dios. ¿Sí queda claro? Y es de vital importancia, amados y amadas, que entendamos esta aplicación de la palabra naturaleza que el apóstol utiliza aquí en Efesios 5:23, pero también en Romanos 2:14. ¿Para qué? Para hacer una correcta exégesis o interpretación de la palabra naturaleza. Por cuanto a la luz de todo esto, y falta más, nos vamos a dar cuenta que Pablo no se está refiriendo en ningún momento a una naturaleza pecaminosa. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, cuánto quiero darte gracias por cada persona que está aquí, por cada persona que aún va a ver este video y lo va a escuchar, ya sea por una radio, ya sea por un CD o a través de una USB, Señor. Diferentes medios que tú estás usando para que esta palabra corra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por cada persona, Señor. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, pero sobre todo gracias por tu amor manifestado al enviar a tu Hijo amado, Cristo Jesús, a dar su vida por nosotros cuando éramos pecadores, cuando estábamos no regenerados, cuando teníamos como estado natural el ser no regenerados, el estar muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo los caminos de este mundo, el camino ancho, Señor, conforme al príncipe de la potestad del aire, siendo hijos del diablo, viviendo egoístamente y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, o siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, Señor. Gracias por tu amor al tener misericordia cuando estando así en este estado natural, tú nos ves desde el cielo y tú envías a tu Hijo amado, Cristo Jesús, no porque tú estuvieses obligado o porque nosotros lo mereciéramos, sino por tu amor, por tu gracia, Señor. Gracias, Señor. Que esta palabra sea clara, Señor. Padre, y que tenga el único propósito por el cual la estoy compartiendo, que quite las vendas de los ojos, que quite las excusas y las justificaciones de aquellos que creen que pueden vivir esta vida de práctica de pecado menospreciándote a ti y teniendo en poco tu palabra, como tú le dijiste a David a través de Natán, pensando, Señor, que tú te agradas de ello, que tú te agradas de este estilo de vida que viven, aún pensando que tú te agradas de ellos cuando tú estás airado contra ellos todos los días, Señor. Padre, yo te lo ruego, te lo suplico, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, Señor. Para honra y gloria tuya, por amor a nuestras almas y para la conversión de los pecadores, Señor. Así sea. Amén.